Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... En A Nivel Carrosario Más Cerca nos acercamos mucho más de un hombre que evidentemente está cerca de la ciudad. Su rostro está por todos lados en vallas, pues anunciando sus aspiraciones a la precandidatura a alcaldía del Distrito Nacional. Nos complace conversar con José Leonel Cabrera Neney, dirigente político del PRM, ministro encargado de los objetivos de las políticas públicas de la presidencia y aspirante, como ya dije, a la alcaldía del Distrito Nacional. Y principalmente en esa versión lo tenemos hoy como invitado. Bienvenido, Neney, a Más Cerca. Un gran placer de estar aquí con ustedes. Un honor, un honor. Un político de larga data. Más cerca de. Así es. Don Neney, hemos visto un gran despliegue de su imagen anunciando sus aspiraciones a ocupar la alcaldía del Distrito Nacional, pero advierto que es un caso un poco sui generis porque es una aspiración condicionada a si sí o si no. Sí. ¿Qué información usted tiene al respecto y por qué usted se ha motivado a buscar la alcaldía de la ciudad capital? Sí, efectivamente, esta aspiración nace a propósito de lo expresado por el expresidente Hipólito Mejía, que manifestó públicamente de que él entendía que su hija Carolina Mejía ya había concluido su etapa como alcaldesa del Distrito Nacional, y conociendo uno cómo se maneja la familia Mejía, que es una familia muy unida y que todos estos temas evidentemente se discuten en el seno familiar, es muy fácil entonces concluir de que evidentemente ese fue un tema discutido y una decisión tomada entre todos ellos. Y parece ser que la compañera Carolina se quiere ya dedicar a otras tareas políticas, también tiene otros temas familiares que tiene que atender, y frente a ese vacío que ella entonces va a dejar, es evidente que el PRM tiene la obligación de comenzar a identificar candidatos con potencialidades suficientes como para retener esta importantísima plaza. Porque hay que recordar que las elecciones municipales son en febrero, previo al evento presidencial y congresual de mayo del 2024. Y como siempre se ha dicho, el partido que gane las elecciones municipales en febrero es el partido que debe ganar las elecciones presidenciales y congresuales en mayo. En ese orden, don Neney, quizás siguiendo la pregunta o sin quizás de mi compañero Carlos Tomás, mire, políticamente es entendible como te lo has explicado, pero de repente los ciudadanos capitaleños pudieran entender que la suerte de su distrito nacional pudiera estar en manos de una aspiración que esté condicionada a si otra no va. Y en este caso no lo digo solo por usted, porque todos los dirigentes de su partido que han mostrado aspiraciones lo han condicionado a si Carolina no va. Entonces, de repente, hay quienes pudieran pensar, pero ¿dónde está la vocación municipalista que debería existir? Y ahí le pregunto, y disculpe lo largo de mi introducción, si mañana Carolina Mejía dice, doy para atrás y sí anuncio mis aspiraciones para repetir, ahí mismo usted desmonta vallas y desmonta aspiraciones. Lo que pasa es que cuando decimos que si la compañera Carolina finalmente cambia de opinión y decide aspirar, nosotros la vamos a apoyar. Es en reconocimiento. Usted se retira. Claro, porque es en reconocimiento a que ella ha hecho una buena labor. De hecho, todas las encuestas indican que ella está muy bien posicionada y que por esa buena labor ella se pudiera merecer presentarse nuevamente y reelegirse. Ahora, a ella nadie la puede obligar a aspirar. No. Si es su decisión no presentarse, bueno, hay que respetar esa decisión y entonces la obligación de nosotros es, claro, como dije, identificar candidatos con las potencialidades suficientes como para retener esta plaza. Y es mi caso. Yo me he identificado con lo que son los gobiernos municipales, tengo ya una dilatada carrera trabajando con los diferentes alcaldes. De hecho, cuando llegamos al gobierno en el 2020, fui encomendado por el presidente Luis Abinader para la remediación de 11 vertederos a cielo abierto, sobre todo vertederos que están ubicados en municipios con vocación turística,
Todos esos 11 vertederos fueron remediados, algunos inclusive los Sí. clausuramos. Usted salvó muchos alcaldes, Así es. incluyendo a Manuel. Y además que también construimos 6 estaciones de transferencia. Por primera vez en la República Dominicana existen las estaciones de transferencia y fueron construidas bajo Tiene transferencias de basura. de residuos Sí. sólidos. Residuos sí. Yo De en residuos ese sólidos. orden, Nene, con el permiso de mi compañera, no, porque es la misma pregunta, Marisol. Es solo reiterar, no, es solo reiterar lo que usted ha dicho. Si Carolina cambia de opinión y decide ir, usted se retira. Claro, y la apoyo, absolutamente. Y en base a esa Sí. respuesta, Neney, entonces, ¿a qué usted va a aspirar si Carolina decide seguir siendo... No, porque mire, la verdad es que o el perdería político... esa oportunidad de aspirar, No, por no, ejemplo, a porque- senador? Es que el político no tiene que necesariamente aspirar a un cargo electivo para poder servirle al país. Nosotros como funcionarios públicos, como políticos, entendemos que desde cualquier óptica, desde cualquier ángulo, nosotros estamos prestos a servirle y a desempeñarnos con eficiencia a favor de lo que es la gente y el pueblo dominicano. No necesariamente tendré yo que ser alcalde para servirle al país. Yo estoy, de hecho, como ministro encargado de los objetivos de políticas públicas. En ese caso, seguiré desempeñándome como ministro y trabajando al lado del presidente Luis Abinader. Hay un aspecto que antes de entrar en esa parte de su cargo que está desempeñando en este momento, que me gustaría particularmente a partir de su experiencia legislativa, su experiencia también como funcionario público, ¿qué usted ha identificado en ese nicho que es la alcaldía del Distrito Nacional, que usted estaría aspirando a esa posición? ¿Cuál sería su propuesta, por lo menos 1 o 2 puntos de su propuesta, que serían como una especie de oportunidad de mejora con respecto a lo que ha logrado la alcaldesa Carolina Mejía? Efectivamente, mire, las 2 administraciones que van a preceder la administración que iniciaría en febrero del 2024, hay que destacar que han sido buenas administraciones, tanto la administración de David Collado como la de la compañera Carolina Mejía, y han resuelto problemas que nos acuciaban desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que yo planteo es afianzar esos modelos que ellos han implementado que han resultado ser exitosos. Por ejemplo, menciono uno, el tema de recolección de residuos. Efectivamente, eso pasó de ser el principal problema o la principal preocupación de los municipios del Distrito Nacional, ya ahora es el problema número 6 o 7, porque ya se ha resuelto. Antes veíamos de manera frecuente esos vertederos improvisados en las esquinas. En cualquier esquina usted encontraba un vertedero improvisado. Ya eso desapareció. Sin embargo, yo digo, vamos a seguir afianzando ese modelo y vamos a incorporarle cosas novedosas para seguir consolidándolo. Como por ejemplo, yo planteo que ya debemos irnos definitivamente a la recolección nocturna de los residuos. ¿Por qué? Porque los camiones recolectores, cuando lo hacen de manera diurna, en las horas del día, entonces lo que contribuyen al entaponamiento, al congestionamiento, todavía ya aún más de lo que está complicado, porque el camión, para hacer su operación, se tiene que detener, dura 10 o 15 minutos detenido en las vías, y eso evidentemente provoca mayor entaponamiento. Pero también, yéndonos a la recolección nocturna en horas de la madrugada, nosotros con las mismas unidades que tenemos vamos a poder ser mucho más eficientes, porque cada camión va a poder hacer 2 o 3 operaciones. Actualmente podrán hacer una por el problema del tránsito, del entaponamiento del tránsito. Entonces ahí conseguimos con esa modalidad mejorar la eficiencia y descongestionar el tránsito. Pero también estamos proponiendo hacer esa recolección con camiones eléctricos. Ya es tiempo de que aquí en el Distrito Nacional, en República Dominicana, pero sobre todo empezando en el Distrito Nacional, irnos preparando para lo que es la movilidad eléctrica. Sí. Como todos sabemos, la industria automotriz se mueve hacia esa modalidad y ya hay automotrices, hay marcas de vehículos que han establecido fecha límite para dejar de producir el vehículo de combustión. Sí. E irse al vehículo eléctrico. Entonces ya hay empresas fabricando este tipo de camiones recolectores, que con eso entonces logramos 2 cosas: bajar el ruido
Nosotros tenemos un problema grave en el Distrito Nacional de contaminación sónica. Es el principal problema, la principal preocupación de los municipios del Distrito Nacional. Y además protegemos también nuestro medio ambiente, porque como todos saben, el vehículo de combustión emite gases que contaminan el medio ambiente. No así el vehículo eléctrico, porque no emite gases. Esa es una de las propuestas que tenemos. También entendemos que ya es momento de comenzar a aplicar lo que establece la Ley 225-20, que es la Ley General de Residuos Sólidos de la República Dominicana, que es que establece la recolección diferenciada desde origen, desde nuestros hogares. Es momento que nosotros, los dominicanos, empecemos a diferenciar, a disponer de manera diferenciada de los residuos sólidos. Entiéndase, todos nosotros producimos en nuestros hogares dos tipos de residuos, que es residuos orgánicos, que son los que se produce a partir Sí. de los alimentos, y residuos inorgánicos, que son los envases de plástico, de cartón, de papel. Entonces ya es momento de que nosotros utilicemos dos recipientes diferenciados y dispongamos el orgánico en un recipiente y el inorgánico en otro. ¿Por qué? Porque los residuos inorgánicos tienen un valor, Claro. se pueden reinsertar, se pueden reusar a través de la economía circular en la cadena de producción. Y es un movimiento también mundial que existe, y hay países que tienen legislaciones que establecen que para usted hacer, por ejemplo, una botellita de plástico nueva, usted como productor de esa botellita tiene necesariamente que utilizar al menos un 30% de material reciclado. Nene, ¿cómo vamos a involucrar a la gente en estos proyectos? Tomando en cuenta de que el Distrito Nacional tiene una gran población que vive, trabaja en el Distrito Nacional, pero también en el día a día se nutre de una población que toma el Distrito Nacional como trabajo Es la- o como paseo, la pero llamada que duerme fuera del Distrito población Nacional. flotante. Población flotante. Gracias por el término. Sí. ¿Cómo vamos a involucrar a toda esa gente en un desarrollo de ciudad? Porque reactivo lo entiendo, pero tenemos que contar con la gente para que esto sea echado a andar. Claro, tú sabes que el presupuesto de la alcaldía o de cada alcaldía establece que hay que invertir un 4% en lo que es salud, género y educación. Nosotros pretendemos destinar ese porcentaje para comenzar a concientizar a la población de la importancia de involucrarse en las soluciones de los problemas municipales, de la importancia del reciclaje, de la separación en origen, la importancia de tener un comportamiento ciudadano de acuerdo a lo que son las leyes, al respeto de las leyes municipales, porque tenemos que aprender a convivir en una metrópoli como es esta ciudad, porque hay que destacar que nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial. Ya el Distrito Nacional no era la vieja capital que estaba dominada por viviendas unifamiliares. No, ya usted se da cuenta que esto es una metrópolis que prevalecen los edificios multifamiliares, los edificios de oficina, y ya eso entonces la fisionomía de la ciudad ha cambiado. Y por eso que usted ve también ese entaponamiento, porque las vías no han crecido a la velocidad como ha crecido la ciudad, ni tampoco a la velocidad como ha crecido la economía, porque esta cantidad de vehículos que tenemos hoy no era la cantidad de vehículos que existían hace 10 o 15 o 20 años. De ahí también nosotros planteamos para organizar el tránsito irnos a los pares viales. Los pares viales es la modalidad que se establece que cuando usted designa una vía en una dirección, entonces la vía siguiente, que le queda paralela, la designa en la dirección opuesta. Claro. Y así usted va en pares viales. Imagínese que usted empiece en la avenida Luperón y venga hasta la avenida Máximo Gómez en lo que se llaman los pares viales. Si usted pone, por ejemplo, la Winston Churchill en una dirección, en una sola dirección, usted la compensa con la Abraham Lincoln. Y es la manera más eficiente, menos costosa y más rápida de usted poder ampliar la capacidad de sus vías sin tener que hacer mucha inversión. Porque lo único que tiene que hacer es readecuarla, eliminarle la separación que tiene en el medio y ahí ya usted entonces mejora el flujo vehicular. Neney, más allá de esa propuesta novedosa que usted tiene e interesante,
y muy vanguardista, me sigue haciendo ruido que usted está supeditado a una decisión de Carolina. Usted ha dicho que Carolina tiene muy buenos números. Sí. Usted lo reconoce. Además, ha hecho un trabajo excelente en el distrito y ella es una política muy fresca, así, muy, que engancha muy rápido. Sí. Mucho carisma. Sí, mucho Yo carisma. digo que la compañera Carolina es el compañero Hipólito Mejía, pero hembra. Así mismo. Pero, ¿cuáles son los números de Nené Cabrera para aspirar a ser alcalde del Distrito Nacional? Bueno, mira, precisamente en el día de hoy está circulando una información que da cuenta de una encuesta que se hizo recientemente, me parece que culminaron el día de ayer, donde ya yo supero a todos los competidores, mis compañeros que han manifestado también su intención de aspirar, lo supero por alrededor de 22 puntos. Precisamente aquí tengo los números, Ah, sí, exacto. Neney, como anotaciones para el tema Sí. de la entrevista. Mire, según una encuesta realizada a lo interno del PRD, usted, Del PRD. del PRM, Ah. del Partido Revolucionario Moderno, Ajá. partido oficialista, usted encabeza esa encuesta en la preferencia a la alcaldía del Distrito Nacional con 44.3. Quien más cerca después está es Aníbal Díaz con 19.4 Muy y lejos. Alberto Atala con 16.1. Pero resulta que en otra encuesta salida hoy también, en una medición hacia afuera, bueno, esa misma encuesta del PRM mide hacia afuera y ahí usted la encabeza también con un 36.6. Domingo el que más se le acerca con 23.3, después Rafael Paz con 12.7 y Janet Camilo con 4.6. Pero resulta que en otra encuesta salida hoy hacia afuera de Multimedios Amanecer, EMA, aquí usted está en un segundo lugar con un 23.6%, superado por Rafael Paz con 33.8% y Domingo Contreras al final con 12.7%. Usted como político avesado y que sabe de número, ¿cómo se explica esta diferencia adentro sí en primer lugar y afuera en segundo? No, porque yo creo que tú estás dando cuenta de dos mediciones Sí, diferentes. dos encuestas, claro, Sí. claro que sí. Lo que pasa es que habría que ver una de ellas porque no se conoce, no conocemos esa empresa. La Entonces, última. Bueno, sí. pero si por empresa es, Sí, profesor Neney, si por empresa es la del PRM, ni siquiera cita la empresa que hizo el estudio. Solo dice una encuesta hecha por el PRM. sí. No Bueno, cita lo la que pasa es que empresa. las empresas que trabajan para el PRM todo el mundo la conoce. No, no todo el mundo. Yo no la conozco. ¿Cuáles Yo la son? conozco. Ah, sí. usted sí, pero yo Usted no. está ahí dentro. Pues De entonces hecho, ayúdeme con eso. Está en la De hecho, barriga de la ballena. usted. Espérate. Claro, no, pero déjeme darle esta información. Ustedes saben que el PRM ha decidido elegir por encuestas no solamente las candidaturas uninominales, Sí. me refiero a la senaduría y a las alcaldías, sino también algunos de los diputados, sobre todo los que tengan una diferencia que supere el margen de error de la encuesta, entonces no irían a votación, a primarias, y vamos a contratar 4 empresas, no una, no, sino 4 empresas. Sí. Claro, estas empresas tendrán que tener como requisito que sean reconocidas por la Junta Central Electoral. Y aquí entonces traigo a colación ese detalle. Habría que ver si esa encuesta que usted manifiesta, sobre todo la última, que dice que estoy en segundo lugar, Multimedio Amanecer, GMA. yo le invito a que usted revise si eso está debidamente certificado y reconocido por la Junta Central se lo voy a Electoral. agradecer porque es una tarea que me está poniendo, pero también me gustaría, para Pero- yo completar la tarea, Ajá. que usted me diga el nombre de la Centro del Económico PRM, del Cibao, Sí, Centro Económico del Cibao. Ah, ok. que esa sí está acreditada en la Junta Central. Sobre, Esa la conocemos. sobre ese punto, don Neney, que se ha establecido para las mediciones internas del PRM, ante el escenario de que las encuestas puedan presentar un empate entre uno o dos aspirantes, ¿cuál sería la metodología para definir quién sería el candidato? Usted dice, perdón, a nivel de los... Internamente, por ejemplo, como ustedes van a escoger el método de las encuestas Sí, para determinar sí. quién es que tiene el mejor posicionamiento. En caso de que las encuestas elegidas arrojen como resultado que ambos aspirantes o 3 aspirantes no se pueda definir a través de esa metodología. Entonces esos aspirantes tendrían que ir a un proceso de primaria con votación cerrada de los militantes del PRM en octubre.
Esa es la decisión. ¿Con qué tiempo de diferencia entre una decisión y la otra? ¿30 días? Bueno, 60 días? las encuestas las pretendemos hacer en los próximos 45 días. Son muchas encuestas, por eso vamos a contratar 4 empresas, porque se trata de todas las provincias, todos los municipios. Pero finalmente, dentro de 45 días, si el que no se defina mediante encuesta, se tiene que preparar para ir entonces a votación en octubre. ¿Sería entonces comenzando a partir del mes de julio o de agosto? De julio. De julio. Sí. ¿Y en cuáles candidaturas ustedes utilizarían las primarias? ¿No han decidido? ¿O Bueno, sí? de manera definitiva van todos los candidatos a regidores, Ujú, van a primaria. primarias. La candidatura presidencial Pero va a primaria. eso es para formalizar. Sí. Y estos que no tengan, que digan las encuestas que no superen por encima del margen de error de la encuesta, entonces también esos candidatos octubre. tendrían que ir para octubre. Neney, yo sé que ya no están haciendo señas, estamos conversando Pero se con... terminó ya esto. No, José Leonel Ah. Cabrera, Neney, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Yo quiero volver un poco a las propuestas, porque no todo es política, y creo Sí. que he insistido mucho en eso. Me gustó mucho la visión suya del tránsito, el par vial. Sin embargo, en el par vial tengo 2 observaciones, 2 preguntas. Primero, ¿cómo sería entonces el flujo interno de ese par vial? O sea, las calles interconectoras. ¿Serían el mismo modelo, primero? Claro. Segundo, ¿qué lugar ocupa la peatonización, la gente, en una futura gestión suya en la alcaldía? Porque de repente le estamos dando primacía solo al vehículo, al edificio, al parque, pero ¿y la gente? ¿Para cuándo? Sí, mira, lo primero que tengo que decir que el problema del entaponamiento en el tránsito no se va a resolver tomando una sola medida. Cuando planteo los pares viales, es una de las múltiples medidas que hay que tomar para mejorar el problema del tránsito, que es un problema complejo, es un problema que va a tomar tiempo resolverlo. Por eso, desde el gobierno central también estamos tomando medidas para ir en la dirección de esta mejoría que todos deseamos y que es necesaria además. Usted sabe que desde el gobierno ya implementamos lo que se llaman los corredores de autobuses. Ya lo implementamos en la Núñez de Cáceres, también lo implementamos en la Winston Churchill. Esto ha mejorado muchísimo el flujo de esas 2 vías porque nos permite retirar una cantidad importante de carros públicos y sustituirlos por estos autobuses articulados. Claro, los choferes de esos carros públicos son insertados en el sistema y son parte de esta solución de los autobuses articulados porque se convierten en choferes de los autobuses y hasta son inclusive propietarios en un porcentaje de ese sistema de autobuses y reciben los beneficios que rinde este sistema. Pero también estamos en un proceso de ampliación de la línea 2 del metro. También estamos ya incorporando vagones adicionales a la línea 1 del metro. Y ustedes saben que acabamos de inaugurar recientemente la primera fase del teleférico de los Alcarrizos. Sí. Hay 8 corredores más que vamos a implementar de estos autobuses de aquí al 2024, aquí en el Distrito Nacional, de manera que todas esas medidas en conjunto van a mejorar necesariamente el problema del tránsito. ¿Qué es lo que establecemos nosotros? Estos pares viales que no son solamente de manera norte-sur, sino que también lo vamos a aplicar de manera de este-oeste, también contempla la readecuación de la ciudad para hacer una ciudad amigable a la gente. Claro. Vamos a ampliar Neney. las aceras, vamos a arborizar también la ciudad de Santo Domingo. Hay un problema que la gente no está dándose cuenta y es el siguiente. Estamos sufriendo una ola de calor Sí, muy dura. fortísima, quizás niveles poco conocidos. Inclusive los países, a propósito del fenómeno del Niño y el calentamiento global, han establecido ya acciones directas para mejorar el problema, porque esto provoca inclusive muertes. Así es. Para citarle un caso, en Florida, el año pasado la ola de calor produjo 35 muertes. Este año, el estado de Florida va a destinar ya unos recursos importantes para por lo menos aumentar en un 10% la cantidad de árboles
que hay en la ciudad de Florida para mejorar el problema del calentamiento Se nos global. va el tiempo y quería abordar algo que tiene que ver atinente a sus funciones lo más breve posible. Sí. Los objetivos que usted, ¿verdad?, tiene que darle seguimiento a las políticas públicas. ¿Cómo se está evaluando eso? Porque se siente una cierta desconexión entre las acciones del presidente y algunos funcionarios que ha llevado que el presidente tenga que asumir directamente la seguridad pública y también lo del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con eso? Sí, mire, esta es una unidad que creó el presidente tan pronto llegamos al gobierno y lo hizo precisamente cuando se dio cuenta de que la burocracia estatal impedía la realización con la prontitud que se necesitaba de muchas acciones, de muchas obras, de muchas decisiones que él quería tomar. Entonces él creó esta unidad, no la dirigía yo en principio, esto la dirigía la compañera Yanilda Vázquez, y a partir de enero entonces ya yo asumí esas funciones. Esta es una unidad que se dedica precisamente a darle seguimiento a los compromisos del presidente, que él hace cuando se reúnen los consejos de gobierno, a los compromisos también que él asume cuando se reúne con la Junta de Vecinos y a los principales proyectos que a él le interesa como objetivo de políticas públicas de su gobierno. Es una unidad que yo trabajo con alrededor de 50 profesionales de diferentes áreas, le damos seguimiento semanal, le hacemos un reporte cada semana al presidente, él se sienta con nosotros, vemos los avances, vemos dónde tenemos que tomar decisiones para seguir avanzando. Y la verdad es que esto ha generado una dinámica importante, porque trabajamos con los ministros, con los directores, cuando necesitan de algún nivel de apoyo para que las cosas se hagan en realidad en el menor tiempo posible. Que precisamente, don Neney, usted anunció recientemente que ya cuando llegue la campaña, usted va a tomar licencia como ministro encargado de los objetivos de las políticas públicas de la presidencia. Sí, ¿Cuándo eso? Mire, usted sabe que la ley electoral establece que cuando ya usted sea candidato oficial Sí. y faltando 90 días para las elecciones, entonces usted está obligado a tomar una licencia. En mi caso, yo he dicho que para tener un gesto de mayor transparencia, aunque la ley no lo obliga, yo sí voy a tomar una licencia tan pronto se haga oficial mi precandidatura, que eso va a ser... ¿Precandidatura? Sí, eso va a ser el excelente. próximo 2 de julio. Gracias, Neney, por haber estado con nosotros. Para la próxima Gracias a tenemos que hacer un TikTok. José Leonel Cabrera, Neney, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, ha estado con nosotros. Un gusto conversar con usted, don Neney. Vamos a la pausa. A nivel carrosario más cerca.